En su juventud, mientras investigaba acerca de la luz, del movimiento, de la gravedad, del cálculo, etc., ¿crees que Newton habrá imaginado la relevancia de su trabajo? ¿Habrá adivinado, por ejemplo, todas las asignaturas y horas de clase que se le dedican desde el nivel básico hasta los posgrados? ¿Habrá pensado alguna vez en todas las investigaciones y tesis que ha inspirado? ¿O en todos los alumnos que han sido reprobados por no saber las leyes ni sus aplicaciones y en los que reprobarán en el futuro? Como nosotros no deseamos esto último, mejor continuemos estudiando. Porque de físico, poeta y loco todos tenemos un poco. Bienvenidos a este canal. Hoy seguiremos trabajando con la segunda ley de Newton. Y recordamos que la segunda ley de Newton nos habla de que cuando le aplicamos una fuerza a un cuerpo, el cuerpo se va a acelerar. Y esta segunda ley de Newton nos dice cómo podemos calcular la aceleración y específicamente nos dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza que se le aplicó al cuerpo y a su vez es inversamente proporcional a la masa del mismo cuerpo. Bueno, pues aquí tenemos una figura ya conocida donde este cuerpo que cuelga está ejerciendo una fuerza sobre este sistema. Aquí tengo que este cuerpo M1 y M2 son un sistema porque están unidos a través de esta cuerda que en condiciones ideales suponemos que no tiene masa y es inextensible. Y bueno, decíamos que el peso con la que la Tierra cala al cuerpo 1 es la fuerza que actúa sobre el sistema y que acelera a dicho sistema. Recordamos que la segunda ley de Newton tiene como modelo matemático esta expresión matemática, la cual nos dice matemáticamente, simbólicamente, que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza que se le aplica al cuerpo e inversamente proporcional a la masa del mismo. Y ya hemos también comentado que la aceleración, al ser una cantidad vectorial, se puede descomponer en su componente X y en una componente Y tendría una expresión equivalente a esta, trabajando la aceleración en el eje X y la aceleración en el eje Y. Recordamos además que trabajamos en el Sistema Internacional de Unidades, donde la fuerza se mide en Newton, la masa se mide en kilogramos y la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Todo esto ya lo hemos revisado y lo tomamos como base para continuar haciendo problemas. En esta ocasión, a partir de este trabajo, los problemas van a ser de dos cuerpos. Hasta el momento hemos hecho problemas de la segunda ley de Newton, donde hemos trabajado con un solo cuerpo y hemos analizado las diferentes fuerzas que actúan sobre ese cuerpo para de ahí sacar la resultante y una vez que conocemos la resultante, obtener la aceleración. Repito, ahora empezamos a trabajar con sistemas de dos o pueden ser más cuerpos y queremos saber cómo en este caso tenemos que para el conjunto de dos cuerpos que se mueven hacia la derecha sobre una superficie horizontal sin fricción, queremos determinar el valor de la fuerza normal a cada cuerpo. Sabemos que la fuerza normal es la reacción que ejerce la superficie sobre el cuerpo apoyándolo. Queremos conocer la fuerza resultante sobre el sistema y la aceleración del sistema y además la tensión de la cuerda que une a estos dos cuerpos, que es esta cuerda que, repito, generalmente las cuerdas las consideramos que no tienen masa o decimos que su masa es despreciable y además suponemos que nuestras cuerdas son inextensibles, que no se alargan, que mantienen una longitud constante en condiciones ideales. Bien, entonces tengo dos cuerpos, un cuerpo M1 de 10 kilogramos, un cuerpo M2 de 5 kilogramos y empecemos calculándole su peso. Recordamos que el peso del cuerpo, de cada cuerpo se encuentra multiplicando su masa por la aceleración de la gravedad. Para el cuerpo 1 sería el peso 1, sería la masa 1 por la gravedad. Sabemos que la aceleración de la gravedad es un valor constante que vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y entonces este peso 1 sería la masa 1, los 10 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y esto nos da pues 98 newton. Este cuerpo pesa
98 newton. Calculamos el peso del cuerpo 2. Al cuerpo 2 le calculamos su peso con la misma expresión matemática. M2 es, P2 es igual a M2 por G y sería 5 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Hacemos esta multiplicación, multiplicamos los números y las unidades. En cuanto a los números, pues nos da 49. En cuanto a las unidades, tenemos kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado, que sabemos que equivale a el newton. Ya tenemos el peso de cada cuerpo y lo que sigue a continuación pues es hacer el diagrama de cuerpo libre, es decir, dibujar todas las fuerzas que actúan sobre este sistema. Es una parte importante en la solución de este tipo de problemas. Si tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre correctamente establecido, pues de manera más fácil podemos obtener la resultante, que es lo que queremos para después obtener la aceleración. Entonces analizamos y veríamos que sobre el cuerpo 1 pues está actuando esta fuerza 1 de 150 newton, pero también la cuerda está jalando el cuerpo, en este caso hacia la izquierda. La cuerda transmite una fuerza, una tensión que para el cuerpo 1 es hacia la izquierda, y además de esas dos fuerzas está el peso, que es la fuerza de gravedad, y la normal, que es la que la superficie fija ejerce sobre el cuerpo, evitando que caiga, manteniéndolo en esa posición, en ese movimiento horizontal. Sobre el cuerpo 2 tenemos que, pues la fuerza 1 jala al cuerpo 1 hacia la derecha y parte de esa fuerza se transmite por medio de la cuerda, entonces la cuerda jala al cuerpo 2 hacia la derecha, está esa tensión de la cuerda, está la fuerza 2 y está además el peso del cuerpo, que es la fuerza de gravedad, que es vertical y hacia abajo siempre, y tenemos la fuerza normal, que es vertical y hacia arriba, y se llama, recordamos que se llama fuerza normal porque es normal o perpendicular a la superficie sobre la cual está desplazándose o está asentado el objeto. Bien, a continuación procedemos a hacer el dibujo del diagrama de cuerpo libre y a continuación lo explicamos. Bien, entonces aquí está el diagrama de cuerpo libre. Este puntito representaría al cuerpo de masa M1 y las fuerzas que actúan sobre él. La fuerza 1, la tensión de la cuerda, que es otra fuerza, el peso del cuerpo y la normal 1, peso 1, normal 1. Este punto, esta partícula representa al segundo cuerpo o a la masa 2. ¿Qué fuerza actúa? Pues está el peso 2, la normal 2, la tensión de la cuerda que lo jala hacia la derecha y la fuerza 2 que vale 60 newtons. Y entonces este sería el diagrama de cuerpo libre de esos cuerpos que están unidos por medio de esa cuerda. Entonces en el inciso A nos piden el valor de la fuerza normal a cada cuerpo. La fuerza normal está a lo largo del eje Y, en ambos casos, y el movimiento es a lo largo del eje X. Es decir, como hemos venido haciendo, podemos suponer que a lo largo del eje Y no hay movimiento, porque el cuerpo no está subiendo ni está bajando, se está moviendo solamente hacia la derecha. Entonces, en la dirección vertical no hay movimiento, y de acuerdo a la primera ley de Newton, cuando sobre un cuerpo no hay movimiento, la fuerza resultante o suma de fuerzas sobre ese cuerpo, en este caso solamente en la dirección Y, vale 0. Entonces, para el cuerpo 1 tenemos que la suma de fuerzas o fuerza resultante debe valer 0 por una parte. Ahora, ¿cómo saco la fuerza resultante en el cuerpo 1? Lo voy a hacer aquí abajo para que tenga coincidencia. Aquí la fuerza resultante debe ser 0 porque ahí no hay movimiento en Y. Entonces le ponemos la fuerza resultante en Y. Tengo dos fuerzas en Y, que son N1 y P1. ¿Cómo saco esa fuerza resultante? Pues hacemos la suma de fuerzas. Ya sabemos que N1 es positiva porque va hacia arriba y P1 va a ser negativa porque va hacia abajo o se resta. Entonces la suma de fuerzas es N1 menos P1 y esto debe ser igual a 0. De aquí, pues, esta igualdad, despejamos a N1, P1 está restando, pasa sumando, y tenemos que N1 es igual al peso 1. Y esto, entonces, como ya conozco el peso 1, ya conozco N1, que tendría un valor de 98 newton. La normal 1 vale 98 newton, igual que el peso en este caso. Bien, entonces eso me dice que esas son dos fuerzas de igual valor
y sentido contrario y decimos que se cancelan o se anulan. Gráficamente hacemos esta operación de tacharla o rayarla indicando que no cuentan para el cálculo de la fuerza resultante. Por la misma razón analizamos al cuerpo 2 y las fuerzas en la vertical. Por la misma razón, como no hay movimiento en la vertical ni hacia arriba ni hacia abajo, tenemos que en la vertical la fuerza resultante sobre el cuerpo 2 pues también es 0. La fuerza resultante sobre el cuerpo 2 en la dirección vertical o dirección Y es 0. ¿Cómo saco por otra parte esa fuerza resultante vertical? Pues igual que en el caso anterior, tenemos que en la vertical hay dos fuerzas que son N2 y P subíndice 2. Y entonces la fuerza resultante pues va a ser la operación, la obtengo con la operación N2 menos P sub 2. Y esta es la fuerza resultante y debe ser igual a 0. De aquí despejamos a N2 y tenemos que N2 es igual al peso 2, es decir, la normal 2 vale lo mismo que el peso del cuerpo, que sería 49 newton. Y con esto pues contestamos el inciso A, donde nos pedían el valor de las fuerzas normales a cada cuerpo, el valor de la fuerza normal a cada cuerpo. Y de esa manera ya lo tenemos. Y a continuación damos el siguiente paso. Bien, entonces pues ya dijimos que N1 se cancela con P1, N2 se cancela con el peso 2, ya no hay fuerzas verticales y solamente tengo fuerzas en la horizontal. Podemos inclusive pues borrar a estas fuerzas para que nos permitan ver con mayor claridad a la fuerza resultante, cómo tenemos a la fuerza resultante, y hacemos entonces, las borramos, no cuentan, se cancelan mutuamente y por lo tanto solamente tenemos fuerzas en la horizontal y de ahí vamos a sacar a la fuerza resultante sobre el sistema de dos cuerpos que tenemos ahí. Y entonces es un sistema de dos cuerpos que se van a estar moviendo como consecuencia de la misma fuerza resultante y por lo tanto van a tener la misma aceleración. Entonces vamos a sacar la fuerza resultante en X, o lo que es lo mismo, la fuerza resultante sobre el sistema. Y bueno, pues ya sabemos que nuestra convención es que las fuerzas que van hacia la derecha son positivas, las fuerzas que van hacia la izquierda se restan o son negativas. Entonces vamos en orden leyendo de derecha a izquierda, analizando cada fuerza y su signo para sacar la fuerza resultante. Y tenemos que, entonces se nos presenta primero F1, que es positiva hacia la derecha, le restamos T, le sumamos T y le restamos F2. Y esta es la fuerza resultante. Esa es la fuerza resultante que actúa sobre el sistema, la fuerza resultante en el eje X o la fuerza resultante total sobre el sistema de dos cuerpos. Y aquí claramente vemos que T menos T se cancela. Eso me dice que la cuerda no ejerce ninguna fuerza. La cuerda no contribuye a la fuerza resultante, no tiene forma de producir alguna fuerza. La cuerda solamente sirve para transmitir la fuerza y para transmitir en consecuencia el movimiento. De tal forma que la fuerza resultante pues se resume a que la obtenemos con la expresión F1 menos F2 y ya de aquí podemos conocer el valor de esta fuerza resultante, que sería 150 newton menos F2, que vale 60 newton. Entonces 150 menos 60 nos da 90 newton y ese es el valor, como vemos aquí, de la fuerza resultante sobre el sistema de cuerpos de la figura, 90 newton. Una vez que tenemos a esa fuerza resultante, que es el inciso B, aquí está, pasamos al inciso C, en el cual nos piden la aceleración del sistema. Entonces, como consecuencia de esta fuerza neta que actúa sobre el sistema de cuerpos, aplicamos la segunda ley de Newton para conocer la aceleración. Y recordamos que la segunda ley de Newton me dice que la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Cuando hay una sola masa, una sola fuerza, y cuando hay varias fuerzas, pues ¿a qué fuerza se refiere esto? Pues va a ser la fuerza resultante. En este caso la fuerza resultante en X. ¿Cuál es la masa? ¿La masa del cuerpo 1 o la masa del cuerpo 2? Pues es la masa del sistema. Como están unidos, se mueven juntos, tienen una masa total que es la suma de las masas. Entonces aquí podemos poner que es la masa total. Y la masa total, como acabamos de anotar, pues es la suma de las masas que constituyen el sistema
y que tiene un valor de 10 kilogramos más 5 kilogramos, 15 kilogramos. Y entonces ya calculamos la aceleración. La aceleración es la fuerza resultante, que son 90 newton, entre 15 kilogramos. Hacemos la división y nos da 6 metros sobre segundo al cuadrado. Y ya tenemos la respuesta a el inciso C. Bien, aquí está ya resuelto el inciso C y vamos con el inciso D. Bien, vamos con el inciso D, que nos pide la tensión de la cuerda que une a los cuerpos. Queremos saber qué tensión ejerce la cuerda sobre el cuerpo 2 y va a ser la misma sobre el cuerpo 1. No hay dos tensiones, es la misma tensión, la cuerda ejerce la misma tensión sobre ambos cuerpos. Y entonces el procedimiento para encontrar la tensión es tomar a uno de los cuerpos, analizarlo en base a la segunda ley de Newton. Puede ser al primer cuerpo que es este, o al segundo cuerpo. En este caso lo podemos hacer con el segundo cuerpo, pero puede ser también con el primero. Entonces aquí seleccionamos esta parte, lo separamos, lo aislamos y analizamos este diagrama de cuerpo libre y le aplicamos la segunda ley de Newton a esta parte solita. Nos olvidamos por el momento de la otra parte. Y entonces para el cuerpo 2 tenemos que le aplicamos la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Entonces esa sería la forma de la segunda ley de Newton, pero la aplicamos así, le ponemos la fuerza resultante cuando hay varias fuerzas, ¿no? La fuerza resultante es la masa por la aceleración. Como estamos con el cuerpo 2, le ponemos, para diferenciarlo de la fuerza resultante sobre todo el sistema, le ponemos la fuerza resultante sobre el cuerpo 2, es igual a la masa 2 por la aceleración. En este caso la aceleración no tiene subíndice, porque la aceleración del cuerpo 1 es igual a la aceleración del cuerpo 2, porque pues son un sistema y se están moviendo con esa misma aceleración. Bueno, esta es la segunda ley de Newton aplicada al cuerpo 2. Por una parte, así obtengo la fuerza resultante sobre el cuerpo 2. Por otra parte, ¿cómo obtengo la fuerza resultante si tengo estas dos fuerzas? Si tengo esta tensión que va hacia la derecha y la fuerza 2 que va hacia la izquierda, entonces esta fuerza resultante la puedo escribir así. Aquí voy a poner una llave indicando que lo que está abajo es equivalente a la fuerza resultante. Entonces la fuerza resultante sería, ¿están de acuerdo que es T menos F2? Esto es la fuerza resultante. Tengo dos fuerzas, ¿cómo saco la resultante? Pues lo que hemos venido haciendo siempre, la tensión es positiva porque va hacia la derecha y de ahí le restamos la fuerza 2 que va hacia la izquierda. Esa es la fuerza resultante en términos de las fuerzas, y en términos de la segunda ley de Newton esto debe ser igual a la masa 2 por la aceleración. Bueno, aquí tenemos una expresión en la cual aquí está la tensión, la quiero conocer, para ello la despejo. Para despejar a la tensión quito F2, como F2 está restando, la pasamos al segundo miembro sumando y tendría entonces que la tensión es igual a la masa 2 por la aceleración más la fuerza 2, y esta es la expresión que nos va a permitir conocer la tensión de la cuerda. Y entonces a continuación sustituimos. Vengo por acá para trabajar de este lado y tendría que la tensión es igual a la masa 2, que tiene un valor de 5 kilogramos, por la aceleración del sistema, que es la aceleración de cada cuerpo, 6 metros sobre segundo al cuadrado. Luego más la fuerza 2 vale 60 newton. Y continuamos, tenemos que la tensión es igual a 5 por 6 son 30, aquí este producto son 30 newton, más 60 newton, tenemos entonces una tensión de 90 newton, y con eso pues ya respondemos ese inciso. Bien, esta es una forma de resolver el problema, utilizando al cuerpo 2, pero también alguien puede decir, pues yo quiero encontrar la tensión, pero usando la tensión de la cuerda, pero usando como referencia o como punto de partida al cuerpo 1, a este sistema de fuerzas sobre el cuerpo 1, también se puede hacer, y si ustedes lo hacen van a verificar que les da los mismos 90 newton. Bien, de esta manera terminamos este ejemplo. Bien, continuamos con otro ejemplo que se llama la máquina de Atwood, que es este dispositivo que enseguida vamos a explicar.
es un dispositivo de laboratorio, pero que también tiene aplicaciones prácticas. Fue inventada en 1784 por el matemático inglés George Atwood. Y lo explicamos, consta de, pues tenemos aquí esta parte fija y de la cual colgamos una polea ideal, una polea sin fricción aquí en su eje, y tenemos que sobre la polea está montada una cuerda, y de los extremos de la cuerda cuelgan dos cuerpos, un cuerpo de masa M1 y un cuerpo de masa M2, y suponemos que, como ya dijimos, no hay fricción, y además que la cuerda es inextensible, no se alarga, mantiene una longitud constante. Y entonces tenemos que en esta situación, si las masas fueran iguales, pues el sistema de fuerzas estaría en equilibrio y el sistema, las masas estarían fijas. Pero si alguna de las masas, como es el caso, es más grande que la otra, entonces tenemos ahí un desequilibrio en las masas y en los pesos. Tendríamos que sobre esta masa actúa el peso de dicha masa hacia abajo, sobre esta masa actúa un peso menor. Como aquí hay un peso mayor, entonces el sistema se va a acelerar de acuerdo a la segunda ley de Newton. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre de estas masas, tendríamos lo siguiente. Tenemos que sobre esta masa 1 actúa el peso, que como sabemos es una fuerza vertical y hacia abajo, que es representado por este vector, y este sería el peso de la masa 1 o peso 1. Y la masa está sostenida por la cuerda. Decimos que la cuerda ejerce una tensión vertical y hacia arriba, que sería esta. Y entonces ese sería el diagrama de cuerpo libre de la masa 1. Y sobre la masa 2 pues actúa el peso de la propia masa, otra vez una fuerza vertical y hacia abajo. Obviamente los dibujos no están a escala, y este es el peso 2. Y la cuerda está sosteniendo a la masa 2 con una fuerza, en este caso ahora vertical y hacia arriba, y que le llamamos la tensión. Entonces la tensión es la misma. Ya hemos comentado que la cuerda no produce fuerza ni elimina la fuerza, solamente transmite a la fuerza. Y por otra parte también lo que hace la polea, lo único que hace la polea es cambiar la dirección de la fuerza, la dirección de la cuerda y la dirección de la fuerza que esta cuerda transmite. De tal forma que para analizar esta situación la podemos analizar así con estos diagramas de cuerpo libre, o podemos nosotros suponer lo siguiente, que tomamos a los cuerpos, los ponemos a los dos en horizontal, y sobre los cuerpos dibujamos las fuerzas que actúan sobre ellos, que son el peso 1, el peso 2 y la tensión de la cuerda, y de esa manera quizás sea más claro analizar la situación. A continuación voy a poner el diagrama de cuerpo libre de esta situación, el diagrama de cuerpo libre equivalente a esta situación en horizontal. Miren, aquí está el diagrama de cuerpo libre en horizontal. Se fijan, son las mismas fuerzas. El peso 1, como dijimos, tomo a los cuerpos, los pongo en horizontal. Aquí está M1, aquí está M2, y le aplico las mismas fuerzas, que son el peso 1, pero ahora en horizontal. La tensión de la cuerda ahora va hacia la izquierda, la tensión de esta cuerda sobre este cuerpo 2 va hacia la derecha, y el peso 2 va hacia la izquierda. Así quedaría el diagrama de cuerpo libre, repito, en horizontal, que sería equivalente a esto. Bien, de esta manera podemos sacar la resultante. Vamos a sacar la fuerza resultante sobre el sistema, que sería así. La fuerza resultante es igual a, las que van hacia la derecha son positivas, sería el peso 1 menos la tensión, más la tensión, esta va hacia la derecha, menos el peso 2. Y como hemos venido viendo, tenemos que aquí se cancela la tensión en esta expresión matemática. Tensión menos tensión se anula, decimos que se anulan y no aparecen ya en la ecuación resultante, y tenemos que la fuerza resultante sobre el sistema de dos cuerpos que cuelgan es peso 1 menos peso 2. Entonces podemos calcular ya el valor de la fuerza resultante, pero vamos a obtener una expresión general para la aceleración, y para eso recordamos cómo cancelamos esos pesos. Tendría que la fuerza resultante es igual a, ¿cómo calculo el peso 1? Pues es la masa 1 por la aceleración de la gravedad, menos, ¿cómo calculo el peso 2? Pues es la masa 2 por la aceleración de la gravedad, y esta es la fuerza resultante. Podríamos, repito, ya desde aquí sustituir valores. Ya tuvieron los pesos y encontramos el valor de la resultante. Ya tengo la fuerza resultante. Quiero la aceleración. Tengo que la aceleración es la fuerza resultante sobre el sistema de cuerpos sobre la masa total, la masa de los dos cuerpos, que es la suma de las masas.
y tendríamos entonces que la aceleración es la fuerza resultante, que es M1 por G menos M2 por G sobre la masa total, que es M1 más M2. De aquí nosotros tenemos que podemos factorizar a G y tenemos que la aceleración es igual entonces a M1 menos M2, todo multiplicado por G, sobre la masa 1 más la masa 2. Y esta sería una fórmula general para la aceleración de una máquina de Atwood. Es claro que el cuerpo que tenga más masa tiene más peso, y ese cuerpo es el que va a estar bajando, y el que tiene menos peso es el que está subiendo. Y entonces de esta manera, a través de los pesos y contrapesos, podemos controlar el movimiento acelerado de un cuerpo que sube o de un cuerpo que baja. Entonces esta es la expresión general para la aceleración. Y enseguida pues sustituimos valores para encontrar el valor concreto para este caso. Tenemos entonces que la aceleración es igual a M2, que vale M1, que vale 15 kilogramos. No va a caber, lo hacemos un poquito más para acá. Aceleración es igual a M1, que son 15 kilogramos, menos 10 kilogramos, sobre la suma de las masas, 15 kilogramos, más 10 kilogramos, todo multiplicado por G, donde G vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Continuamos aquí abajo, tenemos que 15 menos 10 son 5 kilogramos, 15 más 10 son 25 kilogramos también, donde se van a cancelar esa unidad, y multiplicado por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, se cancelan los kilogramos y hacemos esta operación y obtenemos el resultado de 1.96. Tenemos una aceleración de 1.96 metros sobre segundo al cuadrado, y esa es la aceleración de este sistema de los cuerpos de esta máquina de Atwood. Bien, ahora vamos a calcular la tensión de la cuerda. Entonces, igual como hicimos en el programa anterior, para calcular la tensión de la cuerda, analizamos de manera separada, de manera individual, a alguno de los cuerpos. No importa si lo hago con el cuerpo 2 o con el cuerpo 1. En esta ocasión vamos a hacer el trabajo analizando al cuerpo 1, lo separamos como si no estuviera el cuerpo 2 y lo analizamos aplicando o en base a la segunda ley de Newton. Vamos a trabajar con el cuerpo 1, le aplicamos la segunda ley de Newton, que diría que la fuerza resultante sobre el cuerpo 1 es igual a la masa de ese cuerpo, que es la masa 1, por la aceleración de ese cuerpo, que es la aceleración del sistema. No lleva subíndice porque es la misma de todo el sistema. Bueno, esta es la segunda ley de Newton aplicada al cuerpo 1, por una parte. Por otra parte, ¿cómo obtengo la fuerza resultante en términos de las fuerzas que están ahí actuando? Bueno, tengo dos fuerzas, son P1 y T, y saco la resultante de estas dos. ¿Cómo saco la resultante? Son fuerzas colineales de igual dirección y sentido contrario. Bueno, pues como siempre, la que va hacia la derecha es positiva, y entonces la fuerza resultante va a ser igual a el peso 1 menos T. Esto es la fuerza resultante en términos de las dos fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Por otra parte, de acuerdo a la expresión de arriba, esta fuerza resultante es la masa 1 por la aceleración. De aquí hay que despejar la tensión. Para despejar a la tensión quitamos el peso. Como el peso está, aquí no tiene signo, pero se sobreentiende que es positivo, decimos que está sumando, pasa restando, y nos queda que menos la tensión es igual a M1 por A. A esto no le hago nada, pero le resto el peso 1. Aquí ya está la tensión, pero no está despejada porque tiene signo menos. Para quitar este signo menos multiplicamos a toda la ecuación por menos 1. Eso significa que cambian los signos de todos los términos, y tendríamos que la tensión es igual a menos M1 por A más P1. Multipliqué la ecuación de arriba por menos 1, con lo cual cambiaron los signos de todos los términos. Aquí menos por menos me da más, menos por más me da menos, y menos por este menos me da este más. Continuamos, ya está esta fórmula verbal de la tensión.
Entonces tendríamos que la tensión es igual a menos la masa 1, que tiene un valor de 15 kilogramos, por la aceleración, que son 1.96 metros sobre segundo al cuadrado, más el peso 1, que es, no lo hemos calculado, pero lo podemos calcular multiplicando la masa 1 por la aceleración de la gravedad. Aquí lo voy a poner arriba, el peso 1 es m1 por g, y lo calculamos, aquí lo sustituimos, la masa 1, la misma masa, 1 es de 15 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ese es el peso 1. ¿Sí? Entonces decíamos que aquí este es menos, este resultado negativo, y tenemos que 15 por 1.96 nos da 29.4 newton. Más, multiplicamos esto, que es el peso del cuerpo 1, 15 por 9.8 nos da 147 newton. Y entonces tenemos 147 newton menos 29.4, tenemos una tensión de un valor de 117.6 newton, y este es el valor de la tensión de la cuerda. Repito que pueden hacer ustedes el análisis con el otro cuerpo, con el cuerpo 2, y deben llegar a la misma tensión. Lo pueden hacer como un ejercicio para que comprueben si están entendiendo esta situación. Bien, entonces esta es la explicación. Tenemos esa fórmula general para encontrar la aceleración de los cuerpos, del sistema de cuerpos, en este aparato de laboratorio que tiene aplicaciones prácticas y que se denomina máquina de Atwood. Bien, a continuación nos disponemos a resolver el reto del video anterior. Tenemos este cuerpo que tiene una masa de 10 kilogramos, está sobre este plano inclinado que tiene un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal, y el cuerpo viene moviéndose, viene resbalando sobre dicho plano inclinado, en el cual estamos considerando que no hay fricción entre el cuerpo y la superficie del plano. Bien, bueno, tenemos que la masa es de 10 kilogramos y empezamos calculando el peso de este cuerpo. Tenemos lo siguiente, tenemos que el peso el peso de este cuerpo lo encontramos multiplicado, o de cualquier cuerpo, multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad. En este caso tenemos una masa de 10 kilogramos y lo multiplicamos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y obtenemos un peso de 98 newton. Este cuerpo pesa 98 newton. A continuación vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Bueno, pues sobre este cuerpo actúa una fuerza que es el peso precisamente, que es una fuerza vertical y hacia abajo, debido a la atracción que la Tierra ejerce sobre dicho cuerpo. Esa es una de las fuerzas que identificamos ahí. También tenemos que la superficie está sosteniendo al cuerpo con la fuerza normal. Ya dijimos que la normal siempre es una fuerza perpendicular a la superficie sobre la cual se encuentra un cuerpo. Entonces, esas son las dos únicas fuerzas que actúan sobre el cuerpo, y a continuación hacemos el dibujo representativo de dichas fuerzas. Bien, aquí tenemos que para este tipo de problemas, como lo vimos en el ejemplo de la clase pasada, vamos a trabajar con un sistema de referencia donde el eje X sea paralelo al plano inclinado. Aquí trazamos nuestro eje X, que sería este. Entonces tenemos ahí un sistema de referencia que estamos trabajando de forma inclinada, pero que no debe generar ningún otro problema. Esta sería la forma más conveniente de analizar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Y como dijimos, pues ya están aquí las fuerzas. Recordamos que estamos representando a nuestro cuerpo de 10 kilogramos con un punto o una partícula que es este, y sobre este cuerpo actúa pues el peso que ya conocemos, que es una fuerza vertical y hacia abajo. Aquí también está representado, y tenemos la fuerza normal, que es la fuerza con la cual la superficie, en este caso el plano inclinado, está sosteniendo al objeto. Esas son, como dijimos, las dos únicas fuerzas que actúan sobre este cuerpo. ¿Qué hacemos a continuación? Pues el peso, tenemos que la normal se encuentra sobre el eje Y el peso está fuera de los ejes, pero podemos nosotros encontrar las componentes rectangulares del peso.
Y entonces pues hacemos esta proyección, esta línea paralela al eje Y encontramos la componente X del peso, que sería este vectorcito. Y entonces esto es lo que llamamos PX. PX sería la componente X del peso. Y trazamos una recta, trazamos la componente Y del mismo peso, que sería este vector o esta flecha. Bueno, aquí está. Le ponemos punta de lanza. Esta es la componente vertical o sobre el eje Y, o la proyección del peso sobre el eje Y, y le llamamos PY. Y entonces tenemos que, por geometría elemental, podemos probar que si el ángulo de inclinación de nuestro plano inclinado es de 30 grados, ese ángulo corresponde a este ángulo. Este es el ángulo θ, o de 30 grados. Esto lo podemos ver de una manera práctica, viendo que, por ejemplo, el peso es perpendicular a esta recta horizontal. Y podemos ver que la normal, la marco de esta manera, es perpendicular a la superficie del plano inclinado. Y entonces este ángulo pues es igual a este ángulo. Este ángulo está formado, digamos, por el asterisco y el circulito. Y a su vez aquí tendríamos que hacer una proyección de la normal, el eje Y tendríamos que, entonces aquí está marcado con circulito, le ponemos circulito, y entonces este ángulo está formado por el asterisco y el circulito, son ángulos iguales. Eso lo podemos ver de otra manera. Tenemos que estos dos rectas están rotadas 90 grados. Aquí tengo que este ángulo de 30 grados lo obtengo si giro todo esto a 90 grados. Todo gira y tenemos que estas dos rectas son mutuamente perpendiculares a estas dos rectas, por lo tanto este ángulo es el mismo, 30 grados, que es lo que estoy poniendo aquí. Bueno, sería una forma práctica de explicar eso. Se puede explicar en base pues, a principios de geometría elemental, pero para nuestros fines con eso es suficiente. Entonces vamos a calcular las componentes X y Y del peso, y aquí hay otro detalle. Nosotros conocemos las fórmulas para calcular la componente X y Y de un vector cualquiera, por ejemplo, de este vector. Aquí tengo esta fuerza, tengo su componente X, que es esto que llamamos Fx, tenemos su componente Y, que es esto que llamamos Fy, y que hasta lo más común es que hemos trabajado con este ángulo, el ángulo referido al eje X, y ese ángulo lo llamamos θ, y con eso tenemos nuestras fórmulas para las componentes rectangulares. Son Fx es igual a F coseno de θ, esto ya lo conocemos. Y tenemos que Fy se calcula o se obtiene con la fórmula Fy es igual a F seno de θ. El detalle que se nos presenta ahorita pues es que el ángulo que conocemos es el que está referido al eje Y, no al eje X. Es decir, es como si en esta figura nuestro ángulo conocido fuera este. Ahora le llamo θ, ya no es este. Y tenemos que, si trabajamos con el ángulo que está apoyado en el eje Y, tenemos que las componentes rectangulares ahora las obtenemos con la expresión de que Fx es igual a F seno de θ y Fy es igual a F coseno de θ. Eso es lo que cambia en esta situación. Vamos a trabajar con estas expresiones, son totalmente equivalentes, dado que este ángulo θ y este son ángulos complementarios, y los ángulos complementarios pues son los que suman 90 grados, y tenemos que el seno de uno de ellos es igual al coseno del otro. Por eso podemos hacer este cambio en nuestras expresiones. Entonces estas son las fórmulas que nos van a permitir conocer las componentes rectangulares cuando nuestro ángulo, la dirección de un vector, está referenciado con el eje Y. Bien, entonces en base a esto calculamos Px, que es la componente X del peso. Entonces tenemos que Px es igual a P seno de θ. P es el módulo del vector, que es el peso, por el seno de la dirección. Tenemos que P vale 98 newton, y lo multiplicamos por el seno de 30 grados. Hacemos esta operación y obtenemos
45 newton. A continuación calculamos PY. Tenemos que PY es igual a P coseno de θ. Y sería 98 newton por el coseno de 30 grados. Y esto nos da un valor de 84.87 newton. Esa es una forma de proceder. La otra forma pues es también muy fácil. Si yo conozco este ángulo respecto al eje Y de 30 grados, pues automáticamente ya sé que este vale 60 grados, que es el ángulo respecto al eje X, y puedo seguir trabajando las fórmulas que siempre hemos usado, no hay problema, pero bueno, pues podemos hacer este cambio también. Bueno, conocemos las componentes rectangulares del peso, y una vez que tenemos dichas componentes, pues nos podemos olvidar del peso y trabajamos con las componentes. Ya sabemos que la ventaja de las componentes rectangulares es que dichas componentes se encuentran sobre direcciones especiales, que son las direcciones de los ejes X y Y. Bien, entonces analicemos por ejemplo la situación de las fuerzas en Y que tenemos en el eje Y. Bueno, pues como hemos venido analizando, tenemos que el cuerpo en el eje Y no tiene movimiento, se dan cuenta, todo su movimiento es a lo largo del eje X, y entonces podemos suponer que en el eje, respecto al eje Y, el cuerpo se encuentra en reposo. Y de acuerdo a la primera ley de Newton, si está en reposo un cuerpo, se debe cumplir que la suma de fuerzas de ese cuerpo es cero. Esto es respecto al eje Y. Entonces tenemos que la suma de fuerzas en Y, o lo que es lo mismo la fuerza resultante en Y, pues debe ser cero porque está en reposo respecto a esta dirección o a este eje. ¿Qué obtenemos de esto? Bueno, pues calculemos la fuerza resultante en Y. Tenemos que la fuerza resultante en Y vale 0, pero ¿cómo la puedo obtener? Pues vemos nuestro diagrama de cuerpo libre, y aquí pues hacemos el señalamiento nuevamente de la importancia del diagrama de cuerpo libre. Una vez que tengo el diagrama de cuerpo libre, pues ya nada más voy leyendo en dicho diagrama. Y entonces veo que en el eje Y tengo dos fuerzas que son la normal y PY. Tengo dos fuerzas, y de estas dos fuerzas pues voy a sacar su resultante. Bueno, pues esta es positiva, esta que va en sentido contrario pues va a ser negativa o se resta, y tenemos que la fuerza resultante en el eje Y la obtengo de la siguiente operación, sería la normal menos PY. Esta es la fuerza resultante y debe valer 0. De aquí despejo la normal y tengo que la normal es igual a PY. La normal es igual a la componente Y del peso, y de ahí obtenemos que la normal vale, por lo tanto, pues PY, que tiene un valor de 84.87 newton. Tenemos ese resultado que se deriva de el hecho de que el cuerpo no se está moviendo sobre el eje Y, no tiene ningún tipo de movimiento sobre el eje Y. Por el momento este resultado pues no lo vamos a utilizar, pero cuando tengamos problemas con fricción vamos a ver la importancia de este resultado. Bueno, ya acabamos con el eje Y y nos vamos al eje X. Vamos a sacar la suma de fuerzas en X, o lo que es lo mismo la fuerza resultante en X. ¿Y qué tenemos en X? Bueno, pues tenemos que en el eje X hay una sola fuerza, que es la componente X del peso, y esta fuerza pues es la que está haciendo que el cuerpo caiga. Entonces la fuerza resultante en X pues es la componente X del peso, que tiene un valor de 45 newton, y a su vez es la fuerza resultante de todo el sistema. Decimos que la normal se cancela o se anula con PY, y la única fuerza que sobrevive es PX. Esta es la fuerza resultante o la fuerza externa no equilibrada, que está haciendo que el cuerpo se mueva con aceleración constante a lo largo de ese plano inclinado. Y se puede también visualizar que si el ángulo de inclinación del plano es más grande, esta componente X se va haciendo más grande, y el caso límite es cuando el ángulo fuera de 90 grados, entonces tenemos que ahí la componente PX sería igual al peso, y el cuerpo se encontraría en caída libre. Bien, entonces ya tengo la fuerza resultante de todo el sistema, que es esto. Una vez que tengo la fuerza resultante, puedo calcular
la aceleración. Y recordamos que la aceleración es igual a la fuerza resultante sobre la masa del cuerpo. La fuerza resultante son estos 45 newton entre la masa del cuerpo, que es de 10 kilogramos, y hacemos esta división y tenemos pues claramente que la aceleración del cuerpo va a ser de 4.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y bueno, pues esta es la solución final de este reto que te habíamos planteado y que estoy seguro que pudiste resolver de manera adecuada. Y felicidades por ese trabajo. Bien, para terminar vamos a plantear el reto de esta semana, de este trabajo, y tenemos que aquí en esta superficie rígida tenemos a un cuerpo M1 que cuelga, tiene un peso y ese peso ejerce una fuerza sobre el sistema que va a acelerar a dicho sistema. Queremos conocer la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda que une a los dos cuerpos, suponiendo que no hay fricción entre este cuerpo y la superficie sobre la cual se está desplazando, y tampoco hay fricción aquí en el eje de la polea. La polea, como hemos comentado, solamente sirve para cambiar la dirección de la fuerza, y tenemos que hablamos de una cuerda ideal, una cuerda sin masa, y también con la característica de ser inextensible, no se puede, que mantiene la misma longitud. Bien, te invitamos a resolverlo y como siempre a poner tu resultado abajo en los comentarios, y de esta manera nos despedimos como siempre invitándote a que te suscribas a nuestro canal y a que nos regales un like. Siendo así, nos vemos en el próximo video.